Bueno, primero quisiera agradecer al pastor otra vez por la confianza de la invitación. Yo en la mañana lo vi y dije, ay, voy a predicar él. Porque dije, ay, qué consuelo, voy a predicar él. ¿No se anima, pastor, todavía? Sí, con mucho gusto, claro que sí. Yo sé que sí. Y por favor, ¿verdad? Al final de esta predicación, corríjame, agregue, porque yo sé que ha dedicado este tiempo a acercarse a estos dos personajes de Elías y Eliseo a través de Primera y Segunda de Reyes. De manera muy personal, René y yo hemos estado siendo muy bendecidos y acompañados por estos textos. Entonces fue una experiencia muy sorpresiva, pero con mucha gratitud recibir la invitación, porque precisamente estaba este fin de semana pensando cómo tomar los siguientes meses de lo que resta del año. Parece que, no sé, fue como impetuoso, ¿verdad? Pero el año llegó a agosto. Entonces nos quedan 5 meses, los 5 meses de este tiempo del año, que uno siempre tiene esta sensación como que el tiempo se nos va entre las manos y si hay algo que podemos ofrecerle a nuestro Dios es nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo retomar estos últimos meses del año entregándole al Señor nuestras energías, nuestro tiempo, nuestra propia cercanía con Él? Y fue muy bonito poder cerrar estos meses, aunque no ha acabado agosto, cerrar como encontrándome de cerca con estos pasajes de Segunda de Reyes que nos han bendecido tanto a René y a mí a través del pastor en estas predicaciones. Y llegamos a esta porción de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 37, que nos acaba de leer Daniel, y es una historia maravillosa, ¿verdad? Sí. Aparte de que yo también agradecí que el texto fuera largo, porque para mí es difícil como cuando el texto es chiquita, pero es una historia con un montón de detalles. Es una historia entre un profeta y una mujer, entonces dije, ay, qué bueno, como me ayuda a identificarme. Es una mujer que no solamente está soltera, está casada, tiene esta experiencia de la maternidad sorpresiva, no esperada, y esa parte pareciera que está viviendo una vida segura, plena. En sus palabras dice, todo está bien, yo y mi casa estamos bien, con la gente con la que me rodeo estoy bien. Pero aún así ahí el profeta y la presencia de Dios encuentra oportunidad para la bendición. Y bueno, entonces entramos en este pasaje de Segunda de Reyes. Voy a estar retomando algunas porciones y animándonos a observar algunos detalles. Un día Eliseo pasó por Sunam, yo tengo la versión La Palabra Hoy, y una mujer rica que vivía ahí le insistió para que se quedase a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba por ahí, se detenía a comer. Y la mujer le dijo a su marido, mira, creo que ese que nos visita cada vez que pasa es un profeta santo. Vamos a construirle una terraza, una habitación pequeña con una cama, una mesa, una silla y un candil, para que se aloje en ella cuando venga a visitarnos. Este tema de la hospitalidad y el hospedaje para el pueblo de Israel tenía símbolos muy arraigados de servicio, de entrega, de gratitud, pero en un momento también era incluso obligatorio. O sea, había que ofrecer hospedaje al extranjero y al caminante entre las ciudades. Tanto era la costumbre que si un extranjero, un caminante entre ciudad y ciudad, se ponía a la puerta de la ciudad o se ponía en el pozo de la ciudad a esperar, la instrucción para el que iba pasando por ahí era no hacerse de la vista gorda, sino ofrecer hospedaje. O sea, era algo sabido entre el pueblo de Israel. Un pueblo que había sido errante hasta que encontró una tierra, había tenido esta instrucción, este cuidado de parte de Dios al extranjero, al que anda caminando entre nosotros, ofrezcan un lugar de descanso. Eliseo y los profetas mantenían esta figura errante, ¿no? Iban y caminaban entre los pueblos predicando y dando el anuncio que Dios les entregaba para cada lugar. Y al parecer, según lo que nos dice el texto, Eliseo frecuentaba mucho esta ciudad en particular. Y la mujer rica, seguramente cuando le vio en una de esas visitas, le ofreció llegar a casa. Y esa casa se volvió el lugar de
¿no? Cada vez que este hombre viene y que come entre nosotros, nos visita y come entre nosotros, ella quiso ir un poco más allá de la hospitalidad esperada. Lo mínimo que había que ofrecer a un errante, a un caminante, era pan y agua, lo suficiente para sobrevivir y continuar el camino. Aquellos hospedadores que querían hacer un poco más, lavaban los pies del caminante cansado, ofrecían un lugar para reposar, tal vez como algo más inclinado, pero es sorprendente ver que esta mujer tiene un corazón que va mucho más allá. Dice, construyamos en la parte alta de la casa un espacio donde tenga lo necesario para tener un descanso más profundo, donde pueda tener privacidad. Era sabido también por la gente del pueblo que los profetas se apartaban. Más adelante veremos que cuando esta mujer va al encuentro de Eliseo, estaba en el Monte Carmelo, un lugar a 40 kilómetros de distancia. No era una distancia corta para distancias que se recorren a pie o en burro o en un transporte sencillo. 40 kilómetros representa casi un maratón. Para quienes hacen un maratón les toma 4 horas 20 cuando el tiempo es buenísimo, ¿verdad? Cuando no es buenísimo nos toma 6, nos toma 8 horas recorrer 40 kilómetros o 20. Bueno, sí, a los que hacemos 5 en una hora, pues no, ahí ya está peor eso. Pero imagínense estas distancias recorridas y la disposición de mirar y valorar el esfuerzo del siervo de Dios y decir, hagamos de un lugar que tenga más allá de las comodidades básicas que nos pide el cuidado que debemos de ofrecer como pueblo de Dios. Pongamos una mesa, una silla y un cardil para que se aloje cuando venga a visitarnos. El personaje de esta historia, que pareciera central junto con Eliseo, es una mujer rica, dice el texto, una mujer acomodada, una mujer que en apariencia de bienes no tiene carencias, pero más adelante el texto nos deja descubrir que tiene una petición que ha reservado y que ha decidido ya hasta guardar, ¿no? Cuando es una mujer que no tiene hijos. Y también sabemos que para el pueblo de Israel, el tener un hijo, varios hijos, llenar su aljaba de hijos, era un símbolo de la bendición permanente del Señor en ese hogar. El texto nos narra que está casada con un hombre ya mayor, anciano. Esa podría ser, aunque el texto no lo revela, una de las razones por las que no han podido llegar a tener hijos. Desde esa ocasión en la que ella construyó junto con su esposo el espacio para el profeta, le insistió que se quedara cada vez que pasaba por ahí. Ella advirtió en este varón una vocación de servicio a Dios, para este hombre, pero también para ella misma. La hospitalidad nos abre los ojos para saber dónde más podemos ofrecer nuestra ayuda abundante y generosa. Le propone a su esposo construir este espacio, y también esto llama mi atención, que durante el texto veremos que es una mujer con mucha iniciativa, ¿no? Yo no quiero para nada decir nada de este personaje, pero el texto nos revela que la iniciativa está muy marcada por ella, ¿verdad? Como que tiene una clara actitud de servicio permanente. Eliseo decide hacerlo así, y el texto también nos marca varios momentos que están como iniciando por esta frase, un día Eliseo. Yo les animo a que cuando esta tarde regresen al texto en casa, identifiquen que hay 3 veces en esta porción la frasecita un día, como marcando 3 momentos de esta novela, ¿no? Como los 3 capítulos como más valiosos. Hay un día. El texto empezó así, un día Eliseo pasó por Sunam, y luego en el versículo 11 se encuentra un día que Eliseo llegó ahí, como claro, para construir una casa no se toman unos cuantos días, ¿verdad? De seguro pasó un tiempecito hasta que la construcción estaba hecha, levantada, y ahora sí llegó el día en que Eliseo pasó por la casa de la mujer sunamita, y ella, pues con la sorpresa, le dice, sube a la terraza, hemos preparado no solamente una comida, sino un espacio de descanso. El texto dice que subió a la terraza, se acostó en la habitación, y luego dijo a su criado, Gehazi, llama a esa sunamita. Él la llamó, y cuando se presentó ante él, Eliseo ordenó a su criado que le dijese,
ya que te has tomado todas estas molestias por nosotros, dinos qué podemos hacer por ti. ¿Necesitas pedir algo al rey o al jefe del ejército? Pero ella respondió, vivo a gusto entre mi gente. Parece que esta es la regla natural entre las relaciones personales, ¿verdad? Hacer para recibir. Entonces, pero es sorprendente que cuando la mujer le preguntan, ¿qué bien necesitas? ¿Qué carencia hay para cual yo pueda hacer una intervención? El profeta de Dios era una figura que tenía una relación muy estrecha con los reyes, con las figuras militares del pueblo, y podían hacer una intercesión de tal manera que podían lograr un bien para alguien o para alguna comunidad. Sabiendo esto, Eliseo dice, ¿qué necesitas de estas dos autoridades tan poderosas que pueden representar al pueblo? ¿Qué bien hay, ya que has hecho el bien con nosotros? ¿De qué manera podemos responder? Pero ella dice, vivo a bien entre mi gente. Esta influencia de poder que tenía el profeta de alcances no parece necesaria para esta mujer. Entonces, el profeta decide indagar un poco más. También es llamativo que la comunicación en las primeras partes del texto entre la mujer y el profeta son a través de este intermediario, de este siervo. No suceden como cara a cara, ¿verdad? Como que hay una línea entre respetuosa, pero también distanciada de comunicación. Más adelante veremos en el texto que esto desaparece, ¿no? Incluso ya lo leímos ya, la mujer se abraza de los pies de Eliseo para hacerle ahora sí una petición, un ruego, una solicitud. Como si aquel primer momento donde Eliseo ofreció su ayuda, ahora ella encuentra esta libertad de comunicación abierta con el profeta de Dios, que veremos también que son símbolos de que cada vez la relación de la mujer con la imagen y la presencia de su Dios se vuelve más cercana. No solamente es la figura del profeta, sino su fe creciente, de que cada vez está más dispuesta a abrir su corazón y sus propias necesidades a que el Señor dé respuesta a ellas. Eliseo le insiste, haciendo, si quieres podemos pasar a la siguiente, René, perdón que no te dije, podemos pasar a la siguiente, sí, y ya vamos en la tercera que dice anuncio de vida, perdón que no te dije. Y Eliseo le insiste a su siervo, ¿qué podríamos hacer por ella? Entonces el siervo le sugiere, no sé, no tiene hijos y su marido es viejo, muy observador, demasiado observador, incluso como incómodo. Eliseo le dice, llámala entonces. La llamó y ella se quedó en la puerta, ¿no? Esta imagen que les decía, ¿no? Ni siquiera entraba a la habitación, era muy respetuosa, mantenía una distancia. La llama y ella se queda en la puerta y Eliseo le dice, sin preguntas, solo como un anuncio de vida y un anuncio de bendición en respuesta a su hospitalidad. Es el año que viene, por estas fechas, estarás abrazando un hijo. Qué figura tan hermosa para anunciar la llegada de un bebé, ¿no? Casi siempre vamos al doctor, ¿no? Quienes nos ha tocado estar en la espera de un bebé y nos dice, señora está embarazada, señora ya está en el segundo mes. Pero ningún doctor nos ha dicho, como en estas fechas, o díganme si alguien va a ir con su doctor, porque sería más humano. Ana, por estas fechas estarás abrazando a Andrés. Angie, por estas fechas estarás abrazando a Sandy. Qué anuncio de vida tan conmovedor, pero a la vez con tanta ternura abrazaba el corazón de una petición reservada de esta mujer que incluso había decidido guardar. Era como, no solo guardar, sino como en esta respuesta de sus esperanzas sobre ese tema se habían agotado. Ya había decidido dejar de creer, dejar de esperar que eso era una realidad para su vida, para su familia. Y Eliseo le hace este anuncio de vida. A esto ella responde, no, Señor mío, hombre de Dios, no, por favor, no me levantes falsas esperanzas, no me toques ese dolor guardado, por favor no lo hagas. Hombre de Dios, sé que estas palabras no vienen de cualquiera, no me hagas esto al decirme estas cosas, no engañes a tu servidora. Cuando escuchamos esta expresión, escuchamos también el corazón
que se ha cansado de esperar. El nacimiento de un hijo era el recordatorio sobre ella de que la vida estaba seca, plena en apariencia, pero no en abundancia de vida que venía de su vientre. Pero nuestro Dios es capaz de producir vida donde no hay señal de ella, aún de un esposo viejo. Y es capaz de dar señales de vida y de volver a darla, como lo veremos más adelante. La promesa de un hijo entre los brazos asusta el corazón de la tsunamita. Estaba conformada. Había alcanzado a imaginar sus siguientes años de vida sin la presencia de un hijo. Pero ahora se presenta ante ella la realidad de una vida más plena y más abundante, aquella que había soñado. Esta historia no termina aquí con este anuncio. Hay un evento inesperado que quiere ensombrecer esta bendición que le ha sido otorgada. Pareciera como una pérdida momentánea de la bendición. La mujer queda embarazada y da a luz un hijo al año siguiente por aquellas fechas, tal como lo había anunciado Eliseo. El niño crece y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores. Y entonces empieza a mencionar: se me estalla la cabeza. El padre ordenó a un criado: llévaselo a su madre. El criado lo llevó a su madre y ella estuvo sentada en su regazo hasta el mediodía, pero el niño murió. La mujer entonces lo subió y lo acostó en la cama del profeta. Cerró la puerta y salió. Luego llamó a su marido y le dijo: mándame un criado con una burra. Quiero ir corriendo a ver al profeta y regresaré inmediatamente. Él le preguntó: ¿cómo es que vas a visitarlo hoy si no hay luna nueva ni sábado? Y ella contestó: no te preocupes. Esta mujer busca ayuda de Dios frente a la pérdida y el dolor, frente a la pérdida de esta bendición que le había. Así de abrupto fue. Así de abrupto fue para él. El texto nos menciona a un niño, no nos menciona a un adolescente, no nos menciona un adulto ni un hombre mayor, nos menciona a un niño. Imaginen entonces a un niño por la tarde corriendo hacia los sembradíos a ver dónde está, qué está haciendo, qué labores está haciendo su padre, qué tareas está realizando. Y de pronto pasan las horas y se queda ahí en el sol junto con él, pasan las horas. Esta es la imagen del texto acerca de su padre. Un hombre mayor, un hombre que tal vez no tuvo la atención de regresar al niño a casa, pero vemos que el impacto del sol provoca en él una situación de salud fuerte. Y su padre tampoco lo regresa a casa, lo que nos dice el texto, ¿no? Y sorprendente como estas imágenes del papá. No va a poner a casa frente al problema de salud, sino lo manda con un criado a su esposa. Es posible que hubiera sufrido una insolación, pero esta experiencia para la mujer va más allá de los acontecimientos sencillos de ese día. Es una experiencia que está marcando un parteaguas en la vida y en la experiencia de fe que ella ha tenido con el profeta y con la imagen que representa de la presencia de Dios. Una vida aparentemente sin pérdidas ahora se enfrenta al dolor de la pérdida de un hijo. Un hijo en el que había encontrado el contentamiento pleno. Vemos a la tsunamita colocando a su hijo en su regazo, primeramente como el lugar más seguro que podía ofrecerle, ¿no? Primero lo pone ahí y trata de darle las atenciones y el cuidado necesario, pero esto no es suficiente. Frente a la pérdida de la vida de su hijo, no lo lleva a su habitación, como es la costumbre tampoco del pueblo de Israel. Lo lleva a la habitación del profeta, lo recuesta sobre la cama del profeta. Esto a mí me habla como de una declaración de fe, que si su hijo vino por la promesa de Dios, por la promesa y la presencia de Dios, podría volver a la vida. Hay una confianza en ella de que, como hemos cantado en estos cantos, la salud viene de ti. Tú eres mi refugio. Tú eres árbol donde yo puedo reposar. Vemos a la tsunamita no solamente
conformándose y enviando a un mensajero. Ella misma muestra su fe activa, caminando y recorriendo los mismos 40 kilómetros. Pero esta vez no serán una ida y un lugar de descanso. Esta vez en sus pretensiones hasta recorrer estos 40 kilómetros y traer con ella al profeta. 80 kilómetros en un día recorriendo. Una fe que se esfuerza, una fe que se activa, que declara que hay esperanza, pero también debe de haber una iniciativa en acción por su parte. Usa sus propios recursos, eso no está prohibido. Manda a un criado que le aliste una de sus asnas, uno de sus burros, y le dice a su criado: nada nos va a detener, vamos rápido, iré hasta que encuentre al profeta y regresaré inmediatamente. Vemos a su esposo haciendo preguntas fuera de lugar. Perdónenme, pero ahí sí me enojé con este personaje. Ahí sí ya como que ya te las había perdonado todas, pero eso del hijo ya como que lo había reconciliado. Pero cuando le dice: espérate, ¿a qué vas a ver al profeta? No es día de luna nueva ni día de fiestas, o sea, como no se nos da chance de ir a visitarlo en estas fechas. Y dice: esto está más allá de una celebración. Esto a mí me hizo pensar que esta mujer se sabe que puede acercarse al Señor sin el pretexto de un culto dominical. El Señor está presente los 7 días de la semana, sin una fecha de fiesta, sin una fecha de celebración. Incluso me hizo como darme un coscorrón a mí cuando yo dije: sí, para cerrar estos 7 meses del año. No necesitaba llegar a ese cierre de los 7 meses del año. El Señor estaba esperándome para encontrarse conmigo, como lo está para encontrarse contigo en cualquier momento con la puerta abierta. La visita de la sunamita es un claro signo para Eliseo, porque el texto nos dice que la ve, que la mujer prepara, le pide que preparen la burra, ordena al criado: llévame, camina, no te detengas hasta que yo te lo ordene. Una mujer de fuerza, ¿verdad? Me encanta. Yo dije: qué bella. Con acción, con determinación. Hagamos esto, paso. No se dejó abrumar por la crisis. Dijo: esto es lo que tengo que hacer. Camina, no te detengas hasta que yo te lo ordene. Y partió al monte Carmelo, donde estaba el profeta. Esta posición de altura donde los profetas decidían estar no era como sin un significado. Ellos buscaban como el apartarse un poco para la oración, la búsqueda de la revelación de Dios, pero también como una mirada del pueblo, ¿no? Como un recordatorio: a ellos estoy llamados a servir. Entonces, cuando el profeta está arriba del Monte Carmelo, puede ver todo lo que está como llegando hacia la ciudad, lo que se está moviendo en la ciudad. Le da razones para orar, le da razones para preguntar al Señor: ¿qué es lo siguiente que debo hacer? Ve que la mujer viene en camino, no es día de fiesta, como su esposo se lo dijo: no es día de fiesta, no es día de luna, no hay razón como que para que venga hacia acá, hacia la cima del monte. Entonces manda rápido a su criado a preguntarle: adelántate. Seguramente estos siervos de los profetas son mucho más jóvenes, mucho más ágiles y pueden desplazarse como en hacer encargos de este tipo. Anda, adelántate y ve y pregúntale cómo está ella, cómo está su esposo, cómo está su hijo. Ve y pregunta, adelántate a preguntar cómo están las cosas. Pero la mujer tiene una encomienda: no me detengo, camino hasta que llegue y traiga de regreso al profeta. Cuando el siervo del profeta llega a su encuentro, su respuesta es: estamos bien. Fue un poquito como: no me quites el tiempo, no voy a hacer pausa, estamos bien. Mi meta es llegar a donde el representante de Dios está. No fue un rechazo, fue: no me detengo, voy para adelante. Tengo una meta muy clara. Me hizo pensar también que hay experiencias de la vida donde pudiéramos desenfocarnos. Pareciera, ¿verdad?, que vienen a levantarnos preguntas: ¿cómo estamos? Pero esta mujer nos da el ejemplo de que cuando Dios tiene preguntas para nosotros, podemos con libertad hacérselas directamente al Señor. Cuando llegó al monte donde estaba el profeta, ella se abrazó a sus pies. Y entonces el siervo asombrado trata de apartarla, pero el profeta le dice: déjala,
que está llena de amargura. En el texto que Daniel nos leía decía, está llena de angustia. El Señor me lo había ocultado sin hacérmelo saber. Incluso el profeta Eliseo se siente sorprendido frente a esta visita, como diciendo, ¿qué pasó, Señor? Es como, no tenemos tú y yo la costumbre de que nos revelamos las cosas en corto. Es como que tú me cuentas, yo te cuento, y luego tú me mandas, yo digo, pero esto me ha sido ocultado, y de pronto tengo a la mujer aquí pidiendo ayuda y no sé qué está pasando. Veo su dolor y entonces en compasión paro, déjala. El Señor me ha ocultado sin hacérmelo saber. Ella no revela que su hijo ha muerto, sino levanta estas preguntas que el siervo le había hecho en el camino. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu esposo? Y ella entonces en amargura y angustia contesta al profeta, ¿acaso te pedí yo un hijo? ¿No te advertí que no me engañaras? En la adolescencia fui criada de una manera más severa, donde estas preguntas y reclamos al Señor no se hacen, ¿no? Porque no está bien visto que podamos hablarle así en la presencia del Señor. Es como, no se nos permite. Pero vemos en esta mujer y vemos en los salmos que la libertad para expresar al Señor nuestra angustia y nuestra amargura, precisamente eso es lo que nos libera de ella. El no quedarnos, así como ella se apretó a los pies del profeta, abrazando su dolor y su angustia, sino más bien liberándola frente al Señor y a su presencia, a este representante de Dios. La visita para Eliseo de esta mujer fue un claro signo de que algo estaba sucediendo. El criado, al querer retirar a la mujer, hace una muestra de falta de entendimiento, pero Eliseo responde con compasión. Entre las palabras de ella, de este reclamo, no te pedí un hijo, ¿para qué me lo diste si me los ibas a quitar? ¿Para qué me lo diste si lo iba a ver morir? Hay un reclamo ahí oculto. Estas no fueron sus palabras, porque todavía Eliseo no sabe qué está pasando, algo está pasando con el hijo. Porque incluso parece que Eliseo no entendió que el hijo había muerto, porque hace una petición nuevamente a su siervo, tú que eres más veloz, ándate rápido, toma mi bastón, símbolo del poder que me ha sido otorgado por Dios, toma mi báculo, corre a donde está el niño, a su casa, y ponlo sobre la cara del niño. Pero no hubo respuestas ni señales de vida. Vemos una pronta respuesta del Señor acudiendo a su auxilio. Yo pienso que seguramente aquí Eliseo se equivocó al hacer esto, me atrevo a decir, ahí lo mejor que pasó. Se equivocó al decirlo porque a Eliseo no le había sido otorgada la autoridad para ceder el poder de Dios a nadie más. Entonces cuando el siervo llega, hace esta en obediencia, toca con el báculo la frente del niño, pero el niño no vuelve a la vida. Entonces el criado sale cuando ya se encuentran y dice, no ha pasado nada, el niño sigue muerto. Yo pienso que para Eliseo no le había sido otorgado al momento, así como fue a Elías, ¿verdad?, de pasar el poder de Dios, de pasar el privilegio de ser el profeta del pueblo, de la imagen de Dios, no le había sido todavía otorgado. Pero Eliseo en compasión intenta una primera respuesta de ayuda y de apoyo. Cuando entra en escena Eliseo entra a la casa y encuentra al niño muerto acostado en su cama, pasa a la habitación, cierra la puerta tras de sí y se pone a orar al Señor. Recordamos el domingo pasado que nuestro pastor nos habló acerca de estos momentos privados, a puerta cerrada. Pareciera que Eliseo, como buen discípulo de Elías, ha aprendido que la oración en lo privado nos permite evitar la atención sobre el profeta, sino más bien sobre los actos de respuesta y de auxilio del Señor. La oración en privado es una imagen de nuestra dependencia a Dios. Pudiéramos orar públicamente en estos espacios, en grupos pequeños, pero si la oración en privado no está sucediendo, entonces no podemos tener una conexión con nuestro Dios, de manera que demostramos nuestra dependencia a Él. Eliseo cierra la puerta tras de sí y se pone a orar. Luego hace algo que me ha sido muy difícil de entender hasta el día de ayer,
esta imagen de un hombre adulto poniéndose sobre el cuerpo de un niño pequeño, pero hay que decirlo, era un niño que estaba sin vida. Esta misma imagen, esta misma escena ya había sucedido con Elías y el hijo de la mujer viuda. Ya había sucedido una escena similar. Pero Eliseo repite esta escena de poner su rostro sobre el rostro del niño, sus manos sobre las manos del niño, su cuerpo sobre el cuerpo del niño, como una expresión de una oración suplicante. Muchos de nosotros acostumbramos a orar de rodillas, extendiendo nuestras manos, animando todo nuestro cuerpo a clamar al Señor. Pero aquí no estaba sucediendo cualquier cosa. Era un niño sin vida. Era la disposición del profeta Eliseo a tocar lo impuro. Estaba tocando algo que a él como profeta de Dios le iba a impedir aparentemente tener una relación con el Señor. No le permitía seguir haciendo su profesión. Y es que el Señor rebasa todas esas cosas. Esta disposición a orar así era también como una imagen de decir: Señor, que tu sombra y tu presencia esté sobre este niño. Si de alguna manera puedo regresar el calor, puedes regresar al calor al cuerpo de este niño, usa mi propio calor. Si de alguna manera mi aliento puede dar aliento a este niño, usa mi propio aliento. Imágenes de hospitalidad, hermanos, en esta oración. Si en algo puedo producir vida a otro, usa mi propio aliento. Gracias, pastor, por la invitación. Yo quedé emocionada, porque la verdad, esta escena de un adulto sobre el cuerpo de un niño era como que no me gusta tanto pasar este versículo rápido, pero esta disposición del profeta a profanar su propio cuerpo tocando algo impuro, teniendo disposición más allá, no era solamente una mujer dando pan y agua, era una mujer abriendo una habitación completa para el descanso profundo. No era solamente un hombre de Dios cumpliendo los rituales de las fiestas, era un hombre con disposición a rebajarse, a usar todos sus recursos, su aliento, el calor de su cuerpo, para que el Señor pudiera hacer que su presencia reposara y diera vida. Todo es privado, nada como un elemento que sea para que el profeta sea exaltado. Hay un autor que ayer estuve consultando de un libro que se llama Elías, representante de Dios en un mundo hostil. El autor es Lance Pearson. Decía que él podía incluso pensar que cuando Eliseo está poniendo su cuerpo sobre el de este niño, es una forma de oración pidiéndole a Dios que solamente por su poder y por su presencia sea que este niño nuevamente tenga vida. El anuncio que Eliseo dio de vida seguramente estuvo dirigido por el Señor. Y este momento de retomar la vida, de dar resurrección, es sorprendente porque el texto bíblico, toda la Biblia, son alrededor de 8 resurrecciones físicas las que hay. No son demasiadas, no es el modo de operar de nuestro Señor. Nuestro Señor no está buscando lo sensacional, pero en este momento está respondiendo a una vida, a una familia que abrió vida para sus siervos. Aquí quisieran cerrar con estas invitaciones, porque el texto nos dice que Eliseo llama a la tsunamita, dice: luego que subió a la cama y se tendió sobre el niño, poniendo boca sobre boca, ojos sobre ojos y manos sobre manos, mientras estaba tendido sobre él, el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se bajó y se puso a andar de un lado para otro. No fue una respuesta inmediata. Luego volvió a subirse y a tenderse sobre él, repitiendo lo mismo. Y entonces el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Este pequeño símbolo que nos deja el autor de Segunda de Reyes, de que el niño estornudó 7 veces,
y abrió los ojos. Son estas figuras literarias judías tan hermosas que nos hacen recordar el valor para ellos del número 7. Era una vuelta a la vida plena y perfecta. No era una vuelta a la vida como todavía sigue enfermo, o hay más o menos, vamos a ver qué pasa. Era una resurrección a la vida otorgada por el Señor, plena y perfecta. ¿Qué imagen habrá sido para quien escribió Segunda de Reyes poner este detalle? El niño estornudó 7 veces. Y entonces Eliseo, con la plena confianza de que la vida ha vuelto a este niño, manda llamar a la tsunamita. La llama y ella se presenta ante Eliseo y le dice: toma a tu hijo. Ella se acerca, se echa a los pies en gratitud, hace reverencia, toma al niño y se va. Pareciera que el texto nos dio 37, nos dio 29 versículos bien bonitos para cerrar así. Yo dije, quiero más. Como que en una línea me dice cómo cierra la historia. Pero me da a mí la idea de que esta mujer hace reverencia, hace una profesión pública de su crecimiento de su fe. Ahora toca al profeta. Quiere decir, de verdad, esto sucedió solamente por la presencia de Dios en nuestro hogar. Hace una reverencia, toma al niño y se va, como diciendo, la vida de este niño continúa en mi casa, en mis brazos, con mi familia. Hermanos, la hospitalidad y la vida, como hemos titulado este sermón, nos recuerda estas cosas. Estamos invitados a crear espacios de descanso para otros. Como pueblo de Dios, esta es una invitación. Pudiera ser una orden, pero es una invitación. Estamos invitados a que en nuestra propia vida genere descanso a otros. A recordar que en la hospitalidad se generan espacios para el cuidado mutuo. Cuando ella abrió su casa, cuando ella y su esposo abrieron su casa, el profeta preguntó: ¿qué necesitan? ¿Recuerdan esas charlas cuando han abrido la mesa para alguien, la casa para alguien? Y de manera natural empiezan a contar la vida y entonces reciben ayuda también ustedes. Recibo ayuda también yo. En la hospitalidad se generan los espacios para el cuidado mutuo, para la atención de las necesidades. Esta mujer nos recuerda que frente al dolor y la pérdida, buscar la ayuda de Dios es el camino, aunque tome 40 kilómetros de ida y vuelta. Buscar la ayuda y el socorro del Señor es el camino. Y el Señor nos hace preguntas honestas. ¿Cuál es tu petición? ¿Cómo está tu familia? Respondamos con honestidad, porque solo de Él viene la restauración de la vida plena. Si cuando el Señor nos pregunta estas cosas, nosotros queremos como contestar bonito, todo bien, estamos bien, pero el Señor quiere que contestemos con honestidad porque quiere restaurarnos. Y nuestra fe es afirmada en el poder de la resurrección. Así cierra esta, aunque para mí cerró muy sencillo, ¿verdad? Que ella se acercó, se echó a los pies, pero luego me recordaba el texto. Ha cerrado en resurrección de vida, no fue cualquier cosa. Y esta resurrección que nos apunta a la imagen de Jesucristo también nos anima a nosotros. Nuestra fe se afirma por el poder de la resurrección que viene solamente por la obra de Cristo entre nosotros. Que el Señor reciba la gloria.